Radio Navajo. De vuelta en Crónicas Siniestras, hemos vuelto, esta vez no de un corte comercial, sino de la primera parte. Venimos de la primera parte de este último episodio de la segunda temporada, que como ya es costumbre, pues está dividido en dos partes. Como en la primera temporada también lo hicimos y nos gustó mucho, y son generalmente en casos muy extensos, como el que está llegando a ser el caso de John Wayne Gacy, la sombra de John Wayne Gacy, en la que pues básicamente apenas nos estamos metiendo en la mera carne del asunto. Ya vimos mucho de su vida, sus antecedentes, cómo fue creciendo, el entorno en el que vivió, quién era John Wayne Gacy, quién fue, en qué se empezó a convertir. Y hasta aquí vamos. Y bueno, antes de pasar a más, pues voy a presentar de nuevo a mi co-host. ¿Así se dice? ¿Co-host? Bueno, Nadia Islas y tal. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Roberto. Me encuentro muy bien. Muy feliz de ser tu co-host. Creo que sí se dice así. Así le diremos en Crónicas Siniestras, sin importar. Co-anfitrión era la palabra. Exacto, esa es la mejor palabra. Ya tampoco la hubiera pensado, pero aquí estamos co-anfitrionando, si se puede decir, Crónicas Siniestras. Y muy contentos, llenos de una cierta nostalgia y no sé, ante el cierre de la temporada 2, con este episodio además tan brutal, dividido en dos, con esta edición de Crónicas Siniestras, el episodio 13 dividido en dos. Esta vendría siendo la parte 2 y el cierre de este brutal caso. Que más nostálgica va a estar la gente que nos está escuchando, porque ya saben que después de este, si vienen escuchando todos los episodios seguidos, pues saben que va a tomar un poquito tiempo nomás en que regresemos y no van a tener que escuchar mientras trabajan, hacen sus tareas o cuando sea, pero ellos van a ser los nostálgicos. Sí, ellos estarán nostálgicos junto con nosotros. Como bien dices, Roberto, después de este episodio doble vamos a estar en nuestro descanso embellecedor. Volveremos a finales de diciembre, en la segunda quincena de diciembre. Ya les reportaremos el día exacto, el martes exacto en el que volveremos. Y mientras pueden los que vayan poniéndose al corriente, terminar de ponerse al corriente con los episodios anteriores. También pueden extrañarnos para que nos vuelvan a oír con ganas, tal vez descansar de nuestras voces, tal vez ya están hartos, pero recuperan las ganas tras algún descanso de nosotros, ¿verdad? Y no olviden que a cualquiera que escuchen hablar sobre True Crime, podcast y ese tipo de temas, díganles, miren, yo conozco a unos que está muy suave, se llama Crónicas Siniestras. Búscalos, escúchalos y síguelos. Así como ustedes lo hacen. Muchas gracias. Gracias. Y también tenían saludos por ahí, ¿no, Nadia? Sí, Roberto. En esta ocasión tenemos unos saludos muy especiales. De hecho, especialmente una felicitación por el próximo cumpleaños de Sheila Cav, que es una de nuestras oyentes y amigas de Crónicas Siniestras. Le mandamos un abrazo, unas felicitaciones. Su cumpleaños no es justo cuando se ha lanzado este episodio, es en próximos días, pero ya le queda la felicitación anticipada y a nosotros el gusto de haber sido, pues como nos adelantamos por algunos días, los primeros en felicitarle en su cumpleaños, que justamente cae el 21 de este mes de noviembre del 2020. Quién sabe cuánto nos están escuchando, pero felicidades a Sheila, le mandamos un abrazo, feliz cumpleaños. ¡Yeah! Feliz cumpleaños, Sheila. Y ella fue de nuestras primeras que nos empezó a comentar en nuestros videos de YouTube, ¿no? Buenos análisis se aventaba. Exacto, muy buenos análisis. Además, Sheila es psicóloga de profesión, así que nos dio un buen insight en algunos de nuestros episodios y esperamos que nos siga comentando, que nos siga escuchando y que se la pase en grande en su cumpleaños. Y pues para retomar el caso, solo recordarles que estamos siendo patrocinados por la cervecería Síncopa. Excelente cerveza local, artesanal. No duden en buscarlos en Facebook y en Instagram como Cervecería Síncopa, SYNCOPA. La música y la cerveza se juntan para hacer un brebaje especial. Delicioso. Estamos tomando ahorita una Stout, que es la Sirius. Estamos tomando también una Red IPA, que está excelente. Y pues, ¿qué te parece si ya entramos de lleno al caso, a esta parte de 2? Comencemos.
En Estados Unidos, en 1978, 29 cuerpos fueron encontrados enterrados debajo de la casa de John Wayne Gacy. 4 más de sus víctimas fueron encontradas en los cuerpos de agua a los alrededores de Chicago. John Wayne Gacy, que había sido visto como un exitoso y ejemplar ciudadano ante los ojos de la comunidad por muchos años, conmocionó con la monstruosa personalidad que tenía oculta al mundo entero. Esta es la segunda parte de nuestro episodio La sombra de John Wayne Gacy. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo. Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime. Escucha sin miedo que estamos juntos en esto. Pues vaya manera de comenzar, ahora ya con la revelación de que 29 cuerpos fueron encontrados en la casa de John Wayne Gacy, porque hasta ahorita lo que llevamos de la historia es de que sus antecedentes criminales ya estuvo en la cárcel condenado a 10 años por violación, por, ¿cómo le llamaron? Sodomía y actos inmorales que creo que quedan lejos de realmente lo que hizo en sí, de lo que hizo. Está muy vago. Está muy bíblico, pero pues sí, se pasó de lanza, pues, ¿no? Sí, 10 años y solamente cumplió 18 meses por buena conducta, por destacar, no sé, era parte de lo que hablábamos en el episodio pasado, de la manera en la que él se desarrollaba en sociedad, cómo hablaba, cómo convencía a la gente, y esto lo llevó a que solo cumpliera ni 2 años de prisión de los 10 que tenía. Bueno, ya nos enteramos de que ya tuvo su primera víctima, ahora sí, de asesinato, a lo que años después, y ya después del caso él revela que al hacerlo, su primer asesinato, sintió una sensación orgásmica, que bueno, que esto pues al parecer lleva a otras muchas muertes, que es donde vamos a retomar. ¿Qué te parece si comenzamos? Sí, Roberto, cerramos cuando justamente después de que John Wayne Gacy comete este primer asesinato conocido, en el que él descubre, como lo mencionas, que es atroz y aterrador, pero así es, esa sensación que para él es inmejorable a nada. Descubre una conexión entre el sexo y la violencia y la muerte que le harán entrar en un camino al que justo veremos exactamente cómo fue llegando en cada paso de este oscuro camino, atravesándolo una víctima a la vez. Terrible el camino que cometió, el camino de oscuridad que dejó detrás. Y además cortamos con un John Wayne Gacy que, si había sido una persona exitosa, estaba en un punto de su carrera donde ganaba muy bien de dinero, le iba muy bien a nivel profesional y también en la comunidad. Era líder de los JC, era un miembro destacado, muy querido dentro de esta comunidad, también dentro de esta grupo de personas dedicadas al desarrollo personal. También era visto como alguien querido, que hacía las mejores fiestas, tenía su familia, sus 2 hijos, por fin había tenido el cariño de su padre. E incluso en esta época, como él tenía aspiraciones políticas y andaba en todo esto de la política con una gran pasión a todos estos temas, tiene una famosa foto con la ex primera dama Rosalynn Carter, sale John Wayne Gacy, que ella era esposa del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Y John Wayne Gacy tiene una foto saludando al lado a Rosalynn Carter, que a él le hacía sentir muy orgulloso. Esta fotografía, está hecho de haberla conocido, pero no sé cómo la habrá hecho sentir a ella al enterarse de lo que hizo John Wayne Gacy. Pero todo esto se le vino abajo, como bien dices. ¿Qué
Qué loco eso, ¿no? Que después te des cuenta que tienes una foto con un asesino en serie. Exacto. Que tú ni sabías. Una verdadera locura la que Rosalind debió sentir al enterarse. Y bueno, pero es muy importante saber antes de iniciar en lo que llevó a que se encontrara lo que les dijimos en la introducción de esta segunda parte. Es importante saber que John Wayne Gacy perdió toda esta visión que tenía la sociedad de él y él sobre sí mismo, y perdió su libertad, perdió su dinero, perdió su posición laboral, perdió todo al abusar de este chico y posteriormente ser encerrado en la cárcel. Ahí también murió su padre, se divorció de su esposa, jamás volvió a ver a sus hijos y salió de la cárcel, como bien dices, 18 meses después, tratando de rehacer su vida, después comenzando su carrera de asesino con una nueva casa, con la infame casa que sería la casa de John Wayne Gacy. Y a la vez que está iniciando su carrera tan infame de asesino, también de a poco está logrando, contrario a todas las expectativas, reconstruir su vida, Roberto. Y aquí lo tomamos en el punto en que incluso John Wayne Gacy se volvió a casar con una mujer llamada Carol, que era su amiga de la juventud, al parecer era su amiga de la preparatoria, y se volvió a casar. Ella lo aceptó sabiendo que él le confesó que era bisexual. Ella sabía que él había estado en la cárcel, pero al parecer ella no tenía conocimiento a ciencia cierta de el por qué. Y como John Wayne Gacy estaba reformado, su vida lo hacía ver como que él estaba tomando todo otra vez desde cero, un fresco comienzo. Y lo vago que son las incluso oficiales de que sodomía y actos inmorales, pues él podría ser más vago y no decirle exactamente qué hizo a Carol. Entonces, pero ella, sin embargo, con este conocimiento que no es ideal, no es completo, pero tampoco es ideal de lo que él había hecho, lo aceptó con los brazos abiertos. Las hijas de esta, porque Carol era una mujer recientemente que había perdido a su pareja y que estaba con 2 hijas, ella como madre soltera, y las hijas de inmediato aceptaron a John Wayne Gacy y comenzaron a llamarlo papá. Hola. Se mudaron a la casa de Gacy y Roberto, es tétrico pensar que cuando Carol y sus hijas se mudaron a la casa de Gacy, se mudaron a una casa que debajo del sótano contenía un cadáver, el cadáver de un muchachito muerto, asesinado brutalmente, enterrado. Ahí estaba este cadáver enterrado en la casa que recién te mudas con tu nuevo esposo. La cosa es que ellas no sabían, pero en la casa en la que se mudaron había el cuerpo de un muchacho bien jovencito enterrado. Exacto. Hasta abajo de la casa. Precisamente el cuerpo de Tim McCoy se encontraba debajo de esta casa al momento en el que Carol y sus hijas se mudaron. Que Tim McCoy, lo que me acuerdo, tiene 15 años tenía, ¿no? Sí, había discrepancias entre 15 y 16, jovencísimo de cualquiera de ambas formas. Y bueno, sin embargo, a pesar de esto que les comento, a pesar de que ya había un cadáver ahí, a pesar de todo esto, tenían una vida, pues, de entrada feliz. Carol estaba muy contenta con la persona que era Gacy, proveía, le empezó a ir bien de nuevo, estaba trabajando de cocinero, pero después puso su propio negocio de construcción. Él era contratista y puso su propia empresa y le empezó a ir bien, a tener bastantes trabajos. Y empezaron a moverse en la comunidad, seguir teniendo amigos, fiestas, en movimientos, lo que podía hacer con los Jay-Z, políticos, etc. Sin embargo, la luna de miel con Carol duró poco. Meses después, Carol comienza a notar unas ciertas cosas que no le gustaban de la personalidad de Gacy, que se le hacían extrañas. Y una de las señales es que a los pocos meses de iniciar el matrimonio, la vida sexual de la pareja era inexistente. Gacy no quería tener nada que ver sexualmente con su esposa. Como que el lado bisexual ya nomás se fue hacia un lado. Exacto, no quería. Y en una fuente escuché algo más anecdótico que tal vez un hecho, es que en la última ocasión en que lo hicieron le dijo que esa iba a ser la última vez que tenían relaciones. ¿Que él le dijo a ella? Él le dijo a ella. Ahora, Esa es la última vez. ¿Qué decisión? Y
Pues, bueno, ya entraremos en las reflexiones. Sigamos porque es extenso. Sí, sí. A ver cómo vemos a esta persona. ¿Qué estará pensando, no? Pero bueno, John Wayne Gacy, como les decimos, hacía fiestas grandes y locas, pero también creativas. Hacía fiestas temáticas en las que las decoraciones y las personas podían ir vestidas de acuerdo al tema. Piratas, no sé, soldados, hawaianas, etcétera. Entonces las fiestas eran como muy padres para la gente que iba y para Gacy le gustaba a él hacerlas. Y bueno, para Gacy, sin embargo, su personaje favorito, del cual más le gustaba disfrazarse y por el que más se recuerda, es un personaje llamado Pogo the Clown o Pogo el payaso. Y Roberto, Gacy iba disfrazado de Pogo the Clown a los hospitales de niños para hacer shows, trucos de magia y shows de payaso a los niños que se encontraban internados en estos hospitales. Por otro lado, se sabe que en muchas de estas fiestas él salía disfrazado de Pogo the Clown de manera azarosa, de la nada, sin planearlo, él salía disfrazado. Ese era su personaje, era Pogo suyo. the Clown. Ajá. Entonces, a veces en las fiestas él estaba disfrazado de Pogo the Clown, digamos, improvisadamente. No era una fiesta de payasos, pero él se disfrazaba. Como que de todos Pogo. estaban así normales, como que vamos al sábado con los Gacy. Y de repente ese güey salía vestido de payaso. Salía Pogo the Clown. Y todo así como, bueno, ok. Ya, exactamente. O sea, le dio una afición por vestirse de payaso en su vida. Por su personaje, ajá, por el Pogo de Clown, por los payasos en general y por en su vida, como bien dices, vestirse de payaso. Y empezar a dar shows para niños y... Exactamente. Y bueno, era más extraña la situación, tal vez, Roberto, si él salía como vestido de payaso en algunas ocasiones improvisadamente, en otras literal para hacer shows para los niños, pero tal vez sí era un poco extraño. Lo que sí era definitivamente extraño es que mientras las personas estaban reunidas en unas carnes asadas, barbecues o haciendo hot dogs en el patio de los Gacy, reportaban un olor bastante fuerte que venía de la casa y se lo llegaron a mencionar a Gacy. Con cierta preocupación, no sabían qué era, obviamente. Y Gacy decía que era el drenaje. Y eso es algo de lo que ha impactado a tantas y tantas personas y que me impacta a mí. No sé tú qué pienses, el hecho de que las fiestas se desarrollaban ahí mientras los cadáveres se acumulaban en la casa de los Gacy. Pues que ya que sabes la historia, imagínate la gente que fue, la primera dama que se tomó la foto, la gente que convivió con John Wayne Gacy, la familia, es Carol, su esposa, sus hijas, de haberse enterado después de que todo ese tiempo estuvimos viviendo con todo eso abajo de nosotros. Y luego que se te aclare la mente y decir, ay, güey, por eso olía así. Es brutal, ¿no? Sí, yo no pararía de vomitar como en 5 días. 5 años, inténtalo más bien. Está muy cabrón. Está cabrón. Es un programa para adultos. Pero bueno, ya peores, hicimos un chorro de cosas tétricas, horribles y oscuras y pues las groserías en este caso y seriamente son lo de menos. Bueno, incluso también sobre este personaje de Pogo the Clown, otros payasos, y ya llegaremos al punto de cómo John Wayne Gacy afectó al universo o al mundo de los payasos. Al multiverso de los payasos. Al multiverso de los payasos. Los payasos comentaban que que había ciertas reglas que John Wayne Gacy, al no ser un payaso profesional como ellos, no seguía, pero John Wayne Gacy en su maquillaje, tú lo puedes ver cuando está disfrazado de payaso, búsquenlo. Si se atreven, sin buscar de más, porque hay algunas imágenes tal vez un poco que con precaución, pero busquen esta imagen de John Wayne Gacy disfrazado de payaso. O Pogo the Clown. O Pogo the Clown, pónganle, como bien dice Roberto, directamente para tal vez no encontrarse con algo que no quieran buscar. Y vean cómo su maquillaje está hecho con muchas puntas afiladas, con muchos picos. Y estos picos comentan otros payasos que no eran los adecuados para maquillarse de payaso para los niños, porque las formas circulares, redondas, suaves eran las que eran recomendadas para los maquillajes de payaso, para verse como una persona afable y no amenazante y no alguien que inspirara miedo. Pero sin embargo John Wayne Gacy parecía hacerlo a propósito porque su maquillaje estaba todo hecho compuesto de formas angulares, de picos en distintas direcciones. Y esto era amenazante, esto causaba una cierta
sensación inquietante al verlo, aunque aquí tal vez no había arruinado en este punto la imagen del payaso. Sí, se ve muy agresiva la imagen, que es lo que dicen los payasos estos, como que de entrada eres un payaso es para tener facciones más agradables, más así, y este es completamente picudo la sonrisa, que después también veremos que es inspiración para después para varias películas y cosas que se, pues, más que nada para el cliché de los payasos asesinos, ¿no? Sí, sí, lo que vino después, ya llegaremos a ese punto. Pero bueno. Oye, pero qué intenso porque cuando estábamos contando la primera parte, que estás contando la historia de él y cómo fue un hombre de negocios, cómo le iba bien en los negocios, cómo se desenvolvía en sociedad, las acciones que hacía, y cómo salió de la cárcel y también volvió como a reformar su vida. Y yo decía, pero ¿en qué momento se convierte en el payaso asesino? Pues ¿en qué momento no el asesino, el payaso? ¿En qué momento mete el payaso en su vida sin albur? Y es lo que me intriga, pues como que de repente le entró la chispa y se empezó a disfrazar de payaso para todo, empezó a dar shows para niños, como que se fue por ese lado. Hasta quisiera saber si después no dedicó su vida nomás a ser el payaso o aparte tenía su vida, sus negocios y todo. Seguía trabajando de cocinero, tenía un negocio, pero aparte era el payaso. Sí, es sorprendente, Roberto, como bien dices, en qué momento tuvo esta afición. Y hay quien teoriza o lo lleva hasta los orígenes de John Wayne Gacy cuando se ponía la ropa de su mamá y se maquillaba frente al espejo, como algo histriónico, creativo que él tenía en su interior, que dio un giro totalmente oscuro mientras él iba creciendo. Estas aspiraciones de showman, de estar al frente, de dar espectáculo, de maquillaje, de arte, él las tenía dentro y le llenaban de cierta manera esta admiración, llamar la atención, hacer show, ganarse la confianza y además tener la oportunidad de maquillarse y vestirse con colores, con libertad, que tal vez eso tenía en su interior de una manera que fuera visto como hasta buena persona por ayudar a los niños. Además que le abría el paso, oscuro pensamiento, a tener un contacto tal vez incluso inapropiado, aún no terriblemente inapropiado, pero ligeramente para él en su mente sucia con niños. O sea, acercarse a niños y a jovencitos. Y ya que sabemos la historia de lo que pasó, no que los payasos para nada tengan eso en la mente, pero John Wayne Gacy en particular, pues sabemos que algo de eso ha de haber tenido mientras era payaso con niños cerca. ¿O tú qué piensas de eso? Sí, pues por ahí va la historia, ¿no? Sí, y además, mientras era payaso tenía su negocio, era contratista, le iba muy bien, ahí ya no era cocinero, era payaso y hacía un chorro de fiestas, de reuniones y era muy activo en la comunidad. Eso lo mantuvo casi hasta el final. O sea que aquí podemos ver que su segunda reinicio, reboot, reset, reconstrucción de vida le está yendo. De nuevo lo está logrando, ¿sí lo ves? O sea, en muchos sentidos, no lo del asesinato y todo, pero volver a tener un trabajo, que le vaya bien, una casa, lo estaba volviendo a rehacer, o sea, después de varias etapas que tumbarían a varias personas. Bueno, tal vez hubiera sido más afortunado que alguna de estas etapas previas en su vida lo hubiera destrozado para que no hubiera cometido lo que cometió después. Pero bueno, fue en esta etapa de payaso, cuando él ya se vestía de payaso constantemente, cuando este personaje Pogo lo tenía tan presente en su mente, cuando Carol comenzó a ver más cambios en Gacy, además de los que mencionamos anteriormente, comenzó a ver como un cambio en su personalidad, como si ya no fuera él, como si otra personalidad fuera la que dominaba más, otro tipo de persona que ella no conocía o que él mantenía oculta. Comenzó a ser abusivo psicológicamente con ella, incluso se dice que violento. Había rumores por la ciudad de homosexualidad relacionados con Gacy. Llevaba revistas pornográficas homosexuales a la casa y las dejaba donde sea, por donde sea. Llevaba abiertamente muchachos de visita a su sótano mientras estaba su familia ahí a visitarlo, lo cual a ella se le hacía raro que estuviera en contacto con tantos jóvenes. Y además que dejara estas revistas pornográficas por la casa, como que ya no le importara que lo descubrieran, como descaradamente le valía, donde había a sus hijas, le valía totalmente. Y la mamá de Carol se fue a vivir a la casa de ellos por un tiempo, por una circunstancia que no queda especificada. Y también ella notó muchas cosas muy raras y
que ya no quería que su hija estuviera con él, hasta que por fin Carol decidió divorciarse de John Wayne Gacy y él se quedó solo en esta casa. Pues bueno, ahí las cosas ya se le empiezan a complicar otra vez, pero pues por obvias razones, no sé para qué se casó si iba a hacer esto de todos modos. Entonces pues ya se quedó otra vez sin esposa, sin hijas otra vez y que está solo. Exactamente, y la ventaja para Gacy de quedarse solo en esta casa, ¿cuál es? Pues se cuenta que algunos de los crímenes los cometió casado, pero con su familia de viaje, y que tuvo ciertas limitaciones al tener su familia ahí, a tener a su familia ahí. Pero en este punto es libre y en este punto es donde se dio la mayoría de sus asesinatos. Vamos a comentar diversos asesinatos de los cuales algunos fueron mientras él estaba casado y algunos no se sabe exactamente, pero la mayoría se sabe, la gran mayoría que fueron cuando él se quedó solo en esta casa. Aumentó a un nivel brutal la intensidad y la recurrencia de sus ataques. Y entre el 72 y el 73 asesinó a otro chico, Roberto, que hasta la fecha no ha sido identificado. Pero después de este segundo asesinato, a lo que se cree como el segundo asesinato, es impresionante la cantidad de ataques y la brutalidad de estos. Y pienso que si fuera por su propia cuenta, yo digo que jamás hubiera parado. Y ya sería también entrar en las reflexiones finales. Pero bueno, llegamos a un punto en el que un chico llamado Tony, de 15 años, que en la época hizo algo de trabajo para Gacy, fue a la casa de Gacy a solas y Gacy le dijo que quería mostrarle un truco. El truco era ponerse detrás de él y colocarle unas esposas para ver si el chico se las podía quitar, como no sé, Houdini o no sé. Y mientras tenía las esposas comenzó a quitarle la ropa. Pero como no le amarró bien las esposas a Tony, Tony se zafó y salió huyendo. John le dijo con un tono cómico que era el primero que lograba quitarse las esposas. Aunque el primero de cuántos, qué tantas cosas has hecho, qué terror el que ha de haber sentido Tony en este momento, ¿no crees? Sí. Tony fue muy afortunado en lograr escapar. O sea, sí logró hacer en realidad el truco, ¿no? Logró hacerlo, literal. Y este truco, esto con las esposas, era uno de los modus operandi favoritos de John Wayne Gacy, el decirles que les iba a mostrar un truco. Y constantemente tenía que ver con las esposas. Incluso hay una anécdota donde dicen que él se pone las esposas, John Wayne Gacy, y luego se las logra quitar y luego se la pone a otro chico, a un chico que está ahí, y el chico no se las puede quitar y John Wayne Gacy saca las llaves de un lado y dice: el truco o el secreto es tener las llaves de las esposas y tú no las tienes. Ah, qué hijo de puta. Qué hijo de su chingada madre. Ahora sí que ya vamos con todo. Este episodio nos está desatando. Pero bueno, esto de las esposas, como les digo, es algo muy, muy constante en John Wayne Gacy. Y después de las esposas venía, ya que los tenía por la parte de atrás, amarrados pero muchas veces sin ropa, les hacía un torniquete con una cuerda que estaba amarrada por dos lados a un palo y empezaba a darle vueltas hasta irlos estrangulando. Ay, güey. Muchas de las víctimas que John Wayne Gacy tuvo se sabe que eran personas que trabajaban con él. Y John Butkiewicz no tuvo tanta suerte como Tony. John había trabajado con él y se dirigió a la casa de Gacy en julio del 75 al 8213 de Somerdale Avenue, esta famosa locación, ya infame lugar donde vivía John Wayne Gacy. John Butkiewicz se dirigió aquí por su liquidación. Le dijo a su familia: voy a ir por mi liquidación porque voy a renunciar del trabajo aquí con contratista, ¿no? Y su familia jamás lo volvió a ver. Salió a la casa de John Wayne Gacy y su familia jamás lo volvió a ver. Al destapar más adelante lo que veremos como una verdadera casa de los horrores, se cuenta que John Butkiewicz fue el primer cuerpo en ser descubierto por la policía y luego identificado a través de su dentadura.
La familia de John, como sabía exactamente a dónde había ido su hijo, fueron a la policía con esta información. Incluso fueron con Gacy y las autoridades no hicieron nada. Gacy dijo que pues, John es de estos chicos que se van, que se escapan, que no tienen valores. La familia estaba furiosa y años después, al descubrir que sí era como ellos pensaban la situación, que sí John Wayne Gacy lo había matado, imagínate su furia sin límites que debieron sentir. Oh, la frustración, la furia, la frustración otra vez. Y qué coraje, ¿no? Con ganas de cachetearlo. No, y más que eso. Y empezar con cachetearlo. Empezarlo con y cachetear terminar y ahí... con relleno en el espacio. Pero sí se puede entender esta furia ciega, esta furia del fondo del estómago, ¿no? Al que no te hacen caso las autoridades. Tu hijo te dijo, voy a ir con Gacy por mi dinero de liquidación y nunca vuelve. Y las investigaciones, no se hizo investigación policíaca de ese incidente, porque en ese caso sería la familia puede decir desapareció y lo último que hizo fue hacer esto, ir acá a la casa de este señor. No hubo investigación. Eso hicieron y la policía fue con John Wayne Gacy y él les dijo, no, John Butkovich ya tenía tiempo queriendo escapar, él pues precisamente para eso quería su liquidación, era un chico que quería huir de casa, que andaba perdido en, no sé, las drogas, etcétera, y la policía dijo, ok, sí, es cierto, tienes mucha razón, vámonos. Gracias, señor Gacy. Sí. Ahora. Sí, porque si hubieran entrado a investigar en la casa, ahí hubieran encontrado el cadáver de John Butkovich. Pues ya me está empezando a intrigar cómo fue que llegaron a esto. Exacto, esta historia es sin paralelismo, no tiene paralelas, o sea, es una cosa, es una locura, es una verdadera locura. Y bueno, hay otro chico llamado Mike Nelson que es muy importante en esta historia porque trabajó para John tanto en su empresa como el contratista, como John Wayne Gacy, que era contratista, trabajó con su empresa, pero también trabajaba en trabajos directamente en la casa de Gacy. Y es un verdadero sobreviviente porque estuvo muy cerca de Gacy por mucho tiempo, alrededor de 5 años trabajando directamente con él. Y a través de él se obtiene mucha información. A este chico lo hacía hacer hoyos en la tierra. Cuenta que todas las ventanas del sótano donde él trabajaba con Gacy un día fueron cubiertas, o sea, polarizadas. También sabía que por las noches en el sótano ponía concreto, lo cual nos explicaba muy bien que vaciaran concreto por las noches en un sótano. Y cuenta además que le pedía a excavar hoyos en los alrededores de su casa, que eran para tuberías, que eran para hacerles diferentes arreglos a la casa. Obviamente nunca supo la verdad. Se enteró mucho tiempo después cuando este chico estaba en sus 30s, impactado al darse cuenta de todo lo sucedido, impactado al ver sus fotos del pasado y ver cómo su foto de adolescente encajaba perfecto con las listas de las víctimas de John Wayne Gacy y no entender exactamente el por qué no lo mató, sentirse afortunado y a la vez culpable por no haber atado los hilos necesarios para informar de esto que pasaba, pero él no tenía ni idea. Pero tal vez en algún momento, tal vez lo mantenía porque le estaba ayudando, pues no, pero tal vez en algún momento iba a pasar a ser parte de sus víctimas también. Oye, sí está muy intenso eso, ¿eh? Sobrevivió Y yo vi entrevista con él reciente. Es impresionante verlo hablar de esto, es impresionante. Pero bueno, ya sabemos que estos trabajos que estaba haciendo este chico llamado Mikey Nelson, pues tenían una función muy oscura para John Wayne Gacy. Tenían la función de ayudar a ocultar su oscuro e inimaginable secreto de muerte que llevaba este hombre. Y bueno, Roberto, con esto vamos a descansar en profundas reflexiones solo un momento, porque nos vamos a nuestro primer corte. Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime, es una producción de Radio Navajo para Navajo Records para el mundo entero.
Encuéntranos y síguenos en Spotify y Apple Podcast como Radio Navajo y síguenos en Instagram como @crónicas.siniestras para detrás de cámaras, datos extras y simplemente para estar más cerca. Estamos de vuelta después de este corte informativo. Estamos en el último episodio de la temporada 2, en la segunda parte de La sombra de John Wayne Gacy. Y pues qué travesía hemos pasado. John Wayne Gacy cada vez va haciéndose más tenebroso. Sus acciones se están haciendo más demoníacas, vemos cómo va aumentando la cantidad de víctimas con los años, contándolo en modo cronológico, cómo se van presentando situaciones como la de Tony, la de John. Vemos como Mike Nelson, que también era un chamaco que trabajaba con él. A él no le tocó esa suerte, pero fácilmente pudo haber sido. Era un muchacho que trabajaba con él cavando hoyos en la casa de John. Pues sospechosamente, pero pues no lo culpamos de que no haya sabido qué. O sea, puede que sí se le haga raro, pero pues bueno, ¿no? Le están pagando, no podría saltar a conclusiones tan fácilmente. Pues de hecho saltar, a veces me quedo pensando, ¿no? Porque nosotros que ya sabemos, pero saltar a la conclusión, aunque yo estoy diciendo de broma que todos a mi alrededor son asesinos en serie, tal vez yo sí hubiera saltado por la misma paranoia, pero a lo que voy es que saltar una conclusión de este tipo ya fuera de broma es complicado. Casi nunca es esto. Y pues puede que salte a la conclusión y que lo reporte, pero igual van a llegar, y él tenía métodos también para disuadir a las autoridades, como es en el caso de John, que directamente supieron que es el último lugar donde estuvo y no hicieron nada. Y no pudieron hacer nada porque pues los convenció de que John era problemático y que se escapó, y pues nunca supo de él hasta que lo encontraron desafortunadamente entre los cuerpos que tenía John Wayne Gacy abajo de su casa. Y pues aquí nos quedamos. ¿Cómo sigue avanzando esto? A ver. Ay, Roberto, pues este camino de brutalidad, esta situación imparable en la que estaba cada vez más hundido John Wayne Gacy y decidido a matar, tuvo su pico de más cantidad de asesinatos, o se sabe que todos estos actos tremendos, horribles, letales, se cometieron entre el año 72 y el 78 cuando fue descubierto. Y algunas de las víctimas conocidas, identificadas por John Wayne Gacy son las siguientes: Darrell Sampson, de 19 años. Samuel Stapleton, de 14 años. Fue una de las víctimas más jóvenes de John Wayne Gacy. Randall Refect, de 15 años. Michael Boning, de 17 años. William Carroll, de 16 años. Jimmy Hackenson, que vamos a contar una historia muy interesante al final de este episodio sobre cómo este chico fue identificado alrededor de 40 años después. Pero bueno, Jimmy Hackenson, de 16 años. Rick Johnson, de 17 años. William George Bundy, de 19 años, también identificado bastantes años después. Michael Marino, de 14 años, y Kenneth Parker, de 16 años. Es una historia que me destrozó el corazón. Estos chicos eran mejores amigos de toda la vida, estos dos, y se sabe que los mató juntos. Los invitó juntos a su casa y los mató unidos porque los encontraron en la misma tumba, en el mismo hoyo, a los dos chicos. Gregory Goddix, de 17 años. John Sink, de 19 años. John Prestige, de 20 años. Matthew Bowman, de 18 años. Robert Kilroy, de 18 años. John Mowery, de 19 años. Russell Nelson, de 21 o 22 años. Robert Winch, de 18 años. Tommy Bolling, de 20 años, que en el momento en que John Wayne Gacy lo mató, era padre de un niño de 3 años. David Talsma, de 20 años. William Kindred, de 19 años. Timothy O'Rourke, de 20 años. Frank Lantininging, de 19 años. James Manzara, de 20 años. Robert Pist, de 15 años, quien sería la última víctima conocida de John Wayne Gacy, por la cual mucho
por este asesinato fue por el que atraparon a John Wayne Gacy. Lo vamos a desarrollar en unos momentos, pero Roberto, era para mí muy importante decirles los nombres conocidos de las víctimas de John Wayne Gacy. ¿Por qué? Porque no son números nada más, tienen nombre y apellido. Y no puedo creer lo larga que está esa lista. Lo estás diciendo y yo pensé que ya se iba a acabar, y hasta quería que parara, así como, no, ya, nomás eso. Y seguía. Increíble también escuchar los nombres en voz alta, en orden y la cantidad, para que te des cuenta la cantidad de las víctimas que fueron. Y así como dices, que eran personas con nombre y apellido, y pues qué triste, qué lamentable. Y pues bueno, lo bueno que esto paró. Sí, paró y ya llegaremos a ese punto, pero sí es muy importante que los digamos así, porque cómo se siente al irlos conociendo sus nombres, al menos ya sientes, no es lo mismo que 33 víctimas, que 29 conocidas, que no sé cuántas en el río, sino nombre y apellido. Y bueno, esta lista es más larga porque, como veremos, hay 6 víctimas de John Wayne Gacy que hasta la fecha no han sido identificadas. Ok. Y bueno, la última víctima conocida de John Wayne Gacy, como les digo, fue un jovencito de 15 años llamado Robert Pist, que trabajaba en una farmacia en The Plains. Robert Pist, John Wayne Gacy, más bien, antes de entrar en el punto de Robert Pist, estaba haciendo cada vez más algo que había sido desde que empezó a crecer en su vida, que era bastante arrogante. Se creía indestructible. Sus actitudes eran hasta descaradas. Él creía que jamás lo iban a atrapar. Y si llevaba una carrera tan extensa, asesinando a tantos y tantos chicos, pues cada vez su confianza aumentaba y su descaro también. Entonces... Pero ahí aumentan sus descuidos también. Exactamente. Y entonces él constantemente a los chicos que agarraba, eran chicos que trabajaba con él, de los cuales podía él decir que él sabía algo de ellos, que se habían escapado, o a chicos que estaban en paradas de camiones que venían de lejos, que era difícil relacionarlos con Chicago, o a chicos directamente que estaban en las calles, abandonados. Todos valen igual, todas las víctimas las extrañan sus familias, ellos, sus vidas valen igual que las de todos nosotros. Pero a diferencia de otros chicos que él encontraba en lugares que que le favorecían para atraparlos, a John Wayne Gacy, Robert Pist, por otro lado, era un chico que en el momento en que se lo llevó, se encontraba con su mamá en su lugar de trabajo. Y Robert Pist, un chico de 15 años, él era un chico que era súper bueno en la escuela, en la preparatoria en la que iba, era casi que de los chicos con mejores calificaciones. Su madre, Elizabeth, llegó para llevárselo, para ir por él a la farmacia en The Plains donde él trabajaba, para irse a festejar el cumpleaños número 46 con su hijo. Fue por él a la farmacia. Era el cumpleaños de su mamá. Ajá. Y ella fue por él a la farmacia para ir a festejar. Pero Pist le dice a su mamá que necesita esperar unos minutos porque tiene que ver a un hombre que le quiere hablar sobre un trabajo de construcción que le va a pagar más que la farmacia y que está afuera esperándolo. Entonces dice que va a ganar casi el doble de lo que hace en la farmacia de dinero. Y Robert Pist tiene la ilusión de pues tener su dinero, de ganar su dinero. En alguna de las fuentes vi que quería comprarse un carro, iba muy bien en la escuela, tiene mucho a su favor. Y él dice, no, pues este trabajo me paga más, puedo hacerlo con el de la farmacia. Y bueno, hizo cuentas y estaba él convencido de que era un gran plan. Y salió a hablar con este señor. Dice que vuelve en unos momentos para ir a festejar su cumpleaños con ella. Y nunca lo volvieron a ver con vida. Entonces, aquí es donde John Wayne Gacy, no sé por qué se arriesgó de esa manera. Y qué bueno que lo hizo para que por fin lo atraparan. Pero John Wayne Gacy mismo, su constructora, lo tenían ubicado en la farmacia porque estaba ofreciendo sus servicios a la farmacia que ocupaba unas renovaciones. Él estaba trabajando ahí. Entonces no es como que no podrían relacionar un contratista que se llevó a mi hijo que estaba en la farmacia con John Wayne Gacy. Uh-huh. Y bueno, después de esperar un rato, Elizabeth Pist, la madre de Robert Pist, se empezó a alarmar y maneja de regreso a su casa para ver si pues, su hijo está ahí, o no sé, y su esposo Harold y sus otros hijos, todos están ahí menos Robert Pist.
Entonces, ella, sus 2 hijos y los 2 perros de la familia van a buscar a Robert Pist. Van a la policía, a la estación de policía a las 11:29 de esa misma noche. Imagínate el nivel de alarma que esta familia se movilizó. Era así. Van con todo y con los 2 perros de la familia a la estación de policías a poner un reporte de desaparecido de su hijo. Gacy ya tenía ubicado en la farmacia a Robert Pist porque estaba trabajando, como les decía, en la renovación de este lugar. Ya lo había estado viendo. Y este chico, que además era muy querido en esta misma farmacia, e incluso se sabe que se cuenta una anécdota de que la compañera de trabajo con la que él trabajaba, porque Robert Pist era como conocido como galán, era un chico súper buena onda y que muchas chicas querían con él porque era carita además, y ella había tenido frío esa tarde, entonces él le había dado su chamarra durante toda la tarde, le había dado la chamarra. Entonces, ella, para tener algún pretexto de que él le hablara, le dejó como olvidado una nota de una revelación de unas fotografías en la bolsa de la chamarra de él, cuando él se la pidió para por fin salir de la farmacia e irse a ver a Gacy. Y este papel de estas fotografías, que ni siquiera eran de Robert Pist, fueron encontradas en propiedad de John Wayne Gacy. Entonces está como que loco, ¿no crees? En la propiedad, en las afueras. No, en la casa, tiempo después. Ya que entraron. Y John Wayne Gacy dijo que eran de él, o sea, que era un recibo de él, pero se podía saber claramente que eran de esta chica. Órale. Que ella después dijo que las había dejado ahí para tener un pretexto de que él fuera a regresárselo y le hablara, pues. Órale. Entonces... Y bueno, dejando un poco al lado por un momento a Robert Pist, hay otra cosa extraña que en esta época, un poco antes y durante estos asesinatos, hizo John Wayne Gacy, que no sé qué opinarán nuestros oyentes. ¿Qué opinas tú, Roberto? Es que atacó a algunos jóvenes, al menos un par se saben en esta época, a un chico afuera de un bar. Lo agarró, lo llevó a su casa, lo violó brutalmente, lo desmayó con cloroformo para volverlo a despertar y volverlo a violar con todo tipo de objetos, lo volvió a desmayar y lo volvió a despertar para volverlo a abusar de él, pero después lo tiró en un parque cercano con vida. Pues está raro. ¿Por qué tomó ese tipo de decisiones? Y la gente lo identificó, la gente que fue víctima y que los dejaron con vida. Sí, este chico fue uno de los que se fue apilando, porque yo no entiendo, yo sé, no quiero juzgar a la policía, pero ya se me está haciendo difícil porque hay tantas acusaciones y este chico cuando le pasó esto fue a la policía. Se quiso mantener anónimo, pero fue a la policía, o sea, anónimo ante tal vez el Tony, el que mencionamos antes, que también sobrevivió, o Mark Nelson, el de entrevistas, y este otro chico tal vez posteriormente, en el momento no estaba abierto en los medios, no era visto de esa manera, como que ya era un suceso, pero en la policía le estaba diciendo, me pasó esto, fue este sujeto que se ve así, no sé su nombre. Y en el caso de John Wayne Gacy, metiéndonos un poco en la mentalidad del criminal, puede que su mundo se haya estado rompiendo, que tal vez ya no encontrara la misma satisfacción que encontraba y esté buscando a ese momento como otras opciones o no sé, ¿no? Que se le está acabando la fantasía que tenía y no sabe ni qué hacer como para cambiar. Chance parte de él mismo estaba dando pistas para también ser detenido. Pero bueno, no sé, eso ya se adentraron mucho en eso, ¿no? Sí, justamente no, y justamente opino lo mismo que tú. Me parece muy interesante. Bueno, pienso que tal vez en el fondo de su alma a lo mejor quería ser detenido inconscientemente, no lo sé. Pero me parece muy interesante eso que dices de buscar más emociones diferentes, esta adrenalina que tal vez ya no encontraba con lo último, lo más letal o lo más horrible que era asesinar. Y bueno, lo dejaba con libertad. Y este chico incluso iba al lugar después donde John Wayne Gacy lo secuestró y observaba los carros a ver si volvía. E incluso con la policía reportó el carro que él creía que era el que lo había secuestrado. Y se dice en una fuente que era el carro de John Wayne Gacy. Y ni así le hicieron una orden de cateo. O sea, hasta este punto. En detalles diferentes, unos otros, no se puede negar que tuvo que pasar tantas y tantas declaraciones, tantas y tantas personas víctimas o sobrevivientes o familiares de víctimas que reportaron y John Wayne Gacy seguía con libertad. Y bueno,
También hay otro sobreviviente que cuenta una anécdota sobre otro sobreviviente que es bastante interesante, que dice que John Wayne Gacy lo llevó a su casa, que le dijo que le iba a mostrar un truco, pero este chico había estado en militar y era luchador. Entonces el truco de las esposas como que se quedó como que no, y John Wayne Gacy estaba borracho, en una fuente vi que estaba borracho con su traje de pogo de clown a medio poner. Le puso las esposas, pero él supo como mantener la mano de cierta manera para que no se le cerraran del todo bien y sacárselas. Y entonces lo tumbó como en la lucha y le terminó por colocar las esposas a John Wayne Gacy por atrás. Entonces le dijo que si volvía a intentar hacerle cualquier cosa que le iba a romper la cara. Y John Wayne Gacy dijo, ay güey, era una broma, no sé por qué te lo tomas de esa manera, jaja, te la creíste, bien hecho. Y ahí quedó la cosa. Y ya después le quedó el recuerdo para ya después de que se enteró de todas las atrocidades que hizo John Wayne Gacy. A este muchacho le quedó el recuerdo de que, ay, güey, yo estuve con él casi esposado y él estaba borracho con su medio traje de payaso puesto, queriéndome esposar. Sí, esa es justamente la anécdota que se cuenta y por algo ahí, detalles más, detalles menos que solo él sabrá. Él sí es que va a recordar cómo logró neutralizarlo y terminar poniéndole las esposas a él, que bastante heroico, ¿no crees? Su movimiento. Y bueno, se dice que dentro de las torturas de las víctimas que sí lograba detener, se encuentra la sodomía con diversos objetos. Dentro de la casa de John Wayne Gacy se encontraban todo tipo de objetos dildos sexuales hechos, creados y también comprados con los que sodomizaba a sus víctimas que tenían pues restos de sangre y cuestiones así porque las había utilizado con estas víctimas. En uno de los modus operandi que encontró después también fue desmayar y despertar para volver a torturar a sus víctimas antes de matarlas, para sentir como eso de que se murieran y volvieran a despertar, lo cual me parece brutal, fuera de este mundo. La palabra brutal es lo que más define este caso, pero es impresionante. Y bueno, todo tipo de actos de abuso sexual y violación. Un verdadero calabozo de tortura. Exactamente. Y en otra fuente encontré que John Wayne Gacy ahorcaba a sus víctimas con este torniquete que les mencionamos antes, que tenía 2 hoyos a los lados donde estaba la cuerda para poder darle vuelta a esta madera y crear una tensión progresiva. Y mientras creaba esta tensión en el cuello de sus víctimas, les decía pasajes de la Biblia al oído. Ay, güey, hasta... Fuera de serie. Auténtico personaje de película de horror, hasta más que eso. Más que cualquier película, las películas de terror ni siquiera ves algo tan cabrón como eso. Este sí es... Le gana a todos los personajes. Exacto, por eso yo creo inspiró tantas cosas también. Ya llegaremos ahí. Pero bueno, mientras están con el ojo en John Wayne Gacy y la familia de Pist, él saca el dedo del renglón porque sabe que su hijo se ha ido a hablar con un contratista que está trabajando en la farmacia, nunca lo volvió a ver. Van prácticamente a diario y la policía sí duda, sí está investigando. Ahí por fin dicen, sí es sospechoso de Robert Pist, y lo tienen con el ojo sobre Gacy, pero no tienen pruebas. Y mientras esto sucede, una de las familias de otro chico desaparecido que trabajaba con Gacy estaba segura de que Gacy tenía que ver con la desaparición de su hijo, y seguían también, a la vez que la familia Pist, rogaban para que lo investigaran a fondo, para que le hicieran una orden de cateo a su casa, que revisaran su casa. Muchas familias, Roberto, con hijos desaparecidos estaban furiosos de que no les hicieran caso ante sus sospechas, y se creó una especie de paranoia en el pueblo en la que todos los chicos que habían desaparecido en los años recientes empezaba a rumorarse que posiblemente estaban en la casa de John Wayne Gacy. Todo esto mientras él seguía con libertad, se rumoraban ya estas cosas. Y esto desató una etapa bastante extraña en este caso. Si este caso no puede dar más giros, pero sí puede. Fue aquí donde la sospecha de las autoridades realmente era grande, realmente estaban sobres de Gacy. Ahora sí, ya casi estamos a punto de agarrarlo. Y fue puesto en vigilancia de 24 horas. O sea, pusieron patrullas afuera de su casa. Y lo perseguían 24 horas. A lo que Gacy actuó de manera muy arrogante e inesperada. Adrede se paraba en lugares de más, daba vueltas donde no era, como agarrando pues de chiste un poco que lo siguiera la policía. E incluso invitó a comer y a tomar café a los policías, los cuales al estar dentro de esta casa dijeron percibir un terrible olor dentro de esta.
Qué arrogancia de invitar a la policía adentro de la casa y donde tenía todas las víctimas. Mientras estás como sospecha precisamente de eso, ¿no? Pues lo mismo de lo que decía hace rato, como que también parte de él, la arrogancia que tenía era tal vez entre arrogancia y entre deténganme, una voz en lo más profundo de su ser, dando unas pequeñas pinceladas o pistas de lo que estaba haciendo también como para detener. Exactamente. Me gustaría mucho que en este punto que acaba de decir Roberto nos dijeran su opinión, porque es uno de los focos principales. Sí, eso estaría bien, que nos dijeran si es pura arrogancia que fue lo que lo está llevando a esto, o si de verdad algo en su fondo quería que lo detuvieran. O una mezcla, como nos dijo Roberto. ¿Qué piensan ustedes? Pero bueno, en las primeras inspecciones que por fin se hicieron un poco superficiales, en las primeras que se lograron hacer dentro de la casa, encontraron pertenencias de varios jóvenes desaparecidos y pudieron conectar varias identificaciones personales encontradas ahí con muchachos desaparecidos en el área de Chicago. Encontraron el anillo de preparatoria con las iniciales de otro chico que estaba siendo buscado. Pero eso ya dándole una inspección a la casa, ya haciendo una revisión. Una revisión, pero no la revisión final, ni tampoco con Gacy preso todavía. Y bueno, sin embargo, pese a las múltiples pruebas y sospechas, no sentían con la certeza de agarrar a John Wayne Gacy. Lo querían agarrar y ya no tener que soltarlo. Y no se sentían con esta certeza. Y bueno, Gacy no daba una razón como para la cual arrestarlo y poderlo retener, pero ya empezaban a tener miedo de que se diera la fuga. Ya querían una razón para arrestarlo, que aunque no fuera los cargos de asesinato, porque te dan cierto tiempo para expirar y no había un cadáver que hubieran hallado, pero encontraron la oportunidad perfecta cuando lo vieron entregando un paquete de marihuana en una estación de gas, en una gasolinera, a un chico. Y entonces lo arrestaron. ¿Por qué si están siendo vigilados? ¿Es de plano quieren que lo atrapen? ¿O qué? O sea, volvemos al punto de reflexión. Pero entonces lo atraparon. Y la policía es informada de que antes, Roberto, John Wayne Gacy ya había admitido a su abogado que había cometido tal vez alrededor de 30 asesinatos. Los cuales la policía estaba... pues como que nosotros estamos buscando a Pist y a este otro chico que su familia dice, pero jamás estaban en el número de las decenas, ni de 30, ni de nada. Esto era una locura, ¿no? John Wayne Gacy se dice que confesó esto a su abogado. Antes de que lo arrestaran. Antes de que lo arrestaran, porque ella estaba preocupado por el asedio que estaban teniendo con él. O sea, como que estaba en una lucha interna bastante... no sé, loca. Y entonces él quería con su abogado meter una demanda de este asedio. Y en una de las conversaciones con su abogado confesó, pero su abogado no podía decir por el privilegio del cliente. Al cliente, ¿no? Pero en una de las anécdotas se cuenta que cuando John Wayne Gacy le confesó, se quedó dormido en ese sillón donde estaba el abogado en la estación, y que salió y que no les podía decir, no les dijo en sí, pero solamente les dijo, no pueden dejar de ir jamás a John Wayne Gacy. Solamente así, pues. Que también en una otra narrativa vi que alguien decía, pues, que tu abogado diga eso, como que no te está ayudando mucho, no. pero quién sabe, pues, también nosotros qué haríamos tras el impacto, ¿no? Sin romper los privilegios del cliente. No sé si lo rompió con eso, pero eso hizo. Es un abogado, él sabe. Él sabe. Y bueno, ya después, por fin, a raíz de esto, obtienen una orden para revisar la casa de John Wayne Gacy, ahora sí, a fondo. La policía acusa a Gacy de secuestrar a Robert Pitts en contra, pues, de su voluntad. Y entonces la amenazan con que ya van a ir a revisar su casa, que van a levantar el piso y todo, que van a revisar a fondo, que diga bien, pero ellos esperaban ver abajo de ese piso a Robert Pitts con vida. Gacy niega que Pitts esté ahí, pero dice que ahí van a encontrar tal vez un cadáver de un chico que mató hace muchos años,
¿Se acuerdan? El primer chico, Timothy McCoy, que lo mató en defensa propia y que está abajo del garage. Por si buscan van a encontrar eso, pero que Robert Pizel no lo agarró. Y bueno, él lleva a los investigadores a este lugar y con spray marca donde está este chico que mató en defensa propia. La policía, sin embargo, sí está siguiendo a John Wayne Gacy, se está pasando todo esto, pero a la vez descubren la puerta que da a este crawl space o a esta parte de abajo del sótano de John Wayne Gacy, una puertita, y ahí encuentran por fin partes de al menos 3 cuerpos antes de levantar el cemento donde marcó John Wayne Gacy. En una confesión con la policía bastante confusa, bastante entre dientes, bastante conflictuada, por fin y después de varias horas de interrogación, John Wayne Gacy le dice a la policía que ha matado a 32 jóvenes, al menos a 32 jóvenes, después de haber tenido relaciones sexuales con ellos. Habla de sí mismo en tercera persona y dice que estos actos fueron cometidos no por él, sino por Jack. Ah, cabrón, Jack, ¿ese es el nuevo personaje? Sí, Jack es otra persona que vive en él, que él cometió estos actos. Habla de él en tercera persona, pues como que Jack mató a 32, tuvo relaciones con ellos. Y bueno, él logra hacer lo que está en imágenes, que es un dibujo donde marca dónde pueden encontrar a los distintos cadáveres que se encuentran en esta casa. Ese boceto está disponible para verse en línea. Es tétrico, es solo un dibujo, pero es tan oscuro en su contenido. Yo lo voy a buscar ahorita mismo. A raíz de eso, la policía puede entrar a la casa del horror y por fin descubrir los cuerpos de todos estos jóvenes que perdieron la vida en manos de John Wayne Gacy. Y con esto nos vamos a nuestro último corte. Hemos vuelto a nuestra última pausa de este capítulo doble, el episodio final del final de temporada de la temporada 2. Estamos en la segunda parte, en el último corte. Imagínate la nostalgia que ya nos está dando. Es lo último, de lo último, de lo último. Y estamos ya en el caso, en la sombra de John Wayne Gacy, en el que ya confesó a través de tercera persona. Ya inevitable esta confesión, ya había demasiado asedio, demasiadas sospechas, demasiadas declaraciones. Ya estaba todo desbordándose. Él confesó, como decías tú, no directamente él decía, sino que Jack hizo esto. Jack tenía 32 cuerpos, había asesinado y violado a 32 personas, 32 jóvenes. Les dibujó un mapa, que ahorita lo estábamos viendo en internet, para que les recomendamos que lo chequen. Que porque no sé por qué, incluso nomás viendo el mapa se me hace algo muy tétrico, donde está indicando dónde tiene a todos. Y hasta aquí es donde vamos ahorita en la historia. ¿Qué pasa después? Así es, estamos llegando al final del del cierre de temporada, de la temporada 2. No estés triste. No puedo evitarlo, además estoy Además estoy ebria. Además estoy ebria, no. Además estoy bastante triste, nostálgica por el cierre de temporada. Pero lo que te decía en el corte, Roberto, fuera de micrófono, es que me deja un sentimiento, el cuerpo mal, todo esto que estamos narrando en este momento, de las investigaciones, toda esta tragedia, todos estos chicos asesinados encontrados ahí.
Estoy en un estado bastante en shock, a pesar de que ya sé la historia, pero no puedo evitar esta sensación. Y bueno, las autoridades también estarían aún mucho más intensos que como nosotros nos sentimos ahorita, porque al ir a revisar la casa de John Wayne Gacy, pues no encontraron, nunca nada los prepararía para lo que encontraron ahí. Fueron encontrando cuerpo tras cuerpo. Las semanas antes de los días festivos de diciembre fueron sacando poco a poco, exhumando los cuerpos enterrados en la casa de John Wayne Gacy. Y este trauma fue tan serio que, como hemos visto en otros casos, en este caso también fue así, que tuvieron que contratar ayuda psicológica para los agentes que fueron a sacar los cuerpos, para los policías que estuvieron siendo parte de esta labor tan ardua de sacar a todas estas víctimas de la casa de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, ahora sí, directamente fue acusado por 33 asesinatos, la cantidad más grande puesta en una persona en la historia de los Estados Unidos hasta el momento. 33. Su cargo era 33 asesinatos. 33. Esa es una locura. Sus abogados trataron de poner como que John Wayne Gacy tenía trastorno de la personalidad disociativa o personalidad múltiple, como se conocía antes, y que no podía ser puesto a juicio, que por razón de estar como enfermo de la mente no podía ser juzgado ante la ley de la manera como una persona que no tendría ciertos padecimientos. Pero si claramente ya llegamos a su estudio, algo o todo tiene John Wayne Gacy, no sabemos exactamente qué, estaba perfectamente para ser juzgado. Fue encontrado digno, perfectamente y necesariamente como una persona que necesariamente tendría que ser juzgada ante la ley. Y muy poco tiempo después de deliberar por muy poco tiempo, el jurado lo encontró culpable. Obvio. Y se le fue otorgada, si se puede decir, se le fue castigado con la pena de muerte, la máxima pena. Y bueno, no ponían esta pena de muerte a la ligera, ya en la época se dice, pero que comenta el juez que si a alguien le quedaba la pena de muerte era John Wayne Gacy. Si se había que hacer la pena de muerte y alguien la debía recibir, John Wayne Gacy era la persona para recibirla. Incluso de los casos que hemos visto nosotros a través de estas 2 temporadas, creo que también podemos decir eso. Si alguien merece, se lleva el premio mayor de la pena de muerte. Exacto, de decir sí, porque también es controversia, a la pena de muerte, de decir sí, tendría que ser... de estar de acuerdo con esa penalización. Exacto, esta sería una de las personas que se la llevaría. Y bueno, el jurado recomendó que obtuviera 12 penas de muerte, como para que no se fuera entre las piedras y que se fuera con cosas legales y que no estuviera en el pabellón de la muerte que le dicen, ¿no? Exacto, y que nunca saliera, que más bien fuera cadena perpetua, pues, ¿no? Sino que si lo mataran, recomendó que se le cargaran 12 penas de muerte. 12 penas de muerte. ¿Y si se las pusieron? Pues, en efecto, porque la muerte de John Wayne Gacy era inevitable. Lo que sí decía John Wayne Gacy ahí, pues después de no mostrar nada de arrepentimiento en el juicio, él inmediatamente después dijo que pues no lo podían matar porque él tenía mucha información que les iba a servir para encontrar más víctimas. Si lo mataban, se quedaban sin la información. Y fue apelando una y otra vez su pena de muerte sin éxito y fue jugando esta carta de que él tenía más información, sin mostrar nada de arrepentimiento. A lo Mindhunter, o sea, que analícenme a mí para ayudarles a encontrar más víctimas, o a lo Hannibal Lecter. A lo completamente todo eso. Tenía mucha información en el misterio, puntos suspensivos y también de propios cadáveres o para identificar a las víctimas que no habían sido identificadas. Sin embargo, sí pasó un tiempo, pasaron años y sustancialmente no les estaba dando ya tal vez más información. Las familias quedaron tranquilas y aliviadas con esa sentencia de la pena de muerte. Y John Wayne Gacy, mientras estaba en la cárcel, él
se escribía con alguna gente que le mandaba cartas, incluso tenía, extrañamente, tal vez aquí empezó la adulación de algunas personas hacia los asesinos en serie, y tenía incluso hojas membretadas con su nombre muy profesional para sus cartas que enviaba desde ahí. Y Roberto, me gustaría no tener que contártelo, sino que tú lo vieras con tus propios ojos. Vamos a ver un fragmento de una entrevista a John Wayne Gacy dentro de la cárcel, cuando ya tenía la pena de muerte. Vamos a ponerles un pedacito a nuestros oyentes, pero sobre todo quiero que lo veamos y comentemos cómo lo vemos. Roberto, ¿estás listo? No estoy listo, pero vamos a escucharlo. People don't want to know the truth and the honesty of it. If they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Those are the words of John Wayne Gacy, pleading innocence from death row at Menard State Penitentiary 13 years after being convicted of his crimes. The most notorious serial killer of our time. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said, this is ludicrous. But the jury didn't find it ludicrous. After barely 2 hours deliberation, its verdict was murder by Gacy, 33 times, 29 bodies buried in that house of his on Summerdale, a crime of horrendous proportions. In the crawl space underneath, bodies covered with lime and encased in plastic, dug up a few days before Christmas and carried into the December cold, one after another after another. But despite all this evidence, he says he has proof he didn't do it. Here's one of dozens of examples of what he calls proof. I've taken 3.5 hours of truth serum, and under sodium amytal, the maximum amount that I could have, it shows that I have no knowledge of the crime whatsoever. Never have had. But this is where his attempt to change history, which is what he thinks will get him a new trial, begins to break down. There is no proof anywhere that he ever took truth serum. Now, it's not only a matter of physical evidence, it's a character issue as well. Many times during our interview, he tried to portray himself as a good guy, an ethical, hard-working family man. Here's how he describes himself as a father. Loving and caring. I've always looked after my children, even now. What kind of values you remember imparting to them? The kind of values? Were you strict with them too? No, not as strict as, no. A lot of things that my dad did, I refuse to do, because I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to the children... You're accused of murdering 33 kids, and you say you didn't believe in hitting. I mean... Well, anybody that knows... You see, first of all, you're basing this garbage on what you've heard of me. And what the jury said, and what the courts of appeal have said. And the prosecutor who put him in jail says Gacy is a ruthless and sadistic killing machine. He's responsible. He knew exactly what he was doing. He planned it in advance. He carried it out, and he enjoyed it. And he admitted it. In fact, boasted of it to the police. But now, 14 years later, he's denying it and talking to me about it. What does Prosecutor Kunkel think of that? He's a desperate man. He's going to die in 2 or 3 years. He's going to be executed when the law is finally carried out. And he'll clutch at any straw. 2.5 hours of clutching at straws, cunning and manipulative denials. But if you listen carefully, you catch him slipping up. About John Vukovic, for instance, his second victim. What happened to what happened in the Vukovic case? Where was he picked up, and how did he get to the house, and what happened with him? I don't want to go into the other the 5 that I know about. Just take it that I did. Vukovic is not one that I killed, so I don't know nothing about him. The little bit that I know about him is that he was an employee of mine. See, when you look about this recall business, and I'm not a prosecutor, John, but you just I know you're not. Vukovic Wait a minute. Is not one that you killed, which suggests that maybe in fact there were others that you did kill. No, no. Okay, I'm sorry if I led you to believe. No, strike it then. That is wrong. But it's too late to strike it. There are others he killed, children he lured into his home anyway who didn't get out alive. When he was arrested, he told the police what he did and how he did it, with a rope that he used as a tourniquet. Now he says he didn't do it, and shows me his rope trick to explain how the police misunderstood. That and more of what he's twisting into his pleas of innocence tomorrow. Linda, Bill? Fascinating, Walter.
Pues acabamos de ver esta entrevista con John Wayne Gacy muchos años después de que fue arrestado. Ya lleva varios años en la cárcel, en Death Row, como le dicen. Aunque lo han mantenido para esto mismo, para seguir investigando, identificando. Y en esta entrevista, pues completamente trata de poner otro ritmo, otras cosas sobre la mesa que ni están en juego. Está diciendo ahí que él no fue, que se le están acusando de muchas cosas que él no hizo. Cuando él confesó todo, cuando todo está completamente en su contra, y él está diciendo que hay nueva evidencia, y dicen algunas locuras como que tomó un suero de la verdad, y el suero de la verdad lo hizo decir que él no había sido. ¿Qué otras cosas dice ahí de locuras? También en un momento dado menciona que él es un buen papá, que él ponía valores a sus hijos, que nunca les pegó como su papá sí le pegó a él, que él nunca repitió eso que hizo su papá. Lo cual, te comentaba Roberto fuera del micrófono, me da un sentimiento bastante extraño al recordar a John Wayne Gacy niño, y cómo de niño no era este monstruo que después fue. Y que no necesariamente por eso, como ya lo hablamos, se convirtió en este monstruo, y no es digno de que, ay, pobre, porque hizo cosas terribles, pero te lleva a la línea del tiempo a verlo de diferentes maneras, ¿no? Y además, claramente no tiene nada a su favor para decir que no fue, y en un momento dado se le escapa decir, cuando le preguntan de John Wojciechowski, se le escapa decir, ese no fue uno que yo maté. Con un fraseo bastante extraño que incluso el que está diciendo el que sí entrevistador... mató gente, pero que ese no fue, que a ese no. Y le pregunta, entonces sí mataste. ¿Y qué es lo que le contesta? No, le dice, no, perdón, lo aclaro, dije mal, perdón si te llevé a creer algo, pero estuvo bien raro. Y también el entrevistador le dice, pues algo muy válido, dice, no crees en golpear a tus hijos, no crees en la violencia, pero sí crees en matar a 33 jovencitos. Y él le dice, eso es lo que te están haciendo creer. Exacto. ¿Qué hice? ¿No crees que esta entrevista digna de, a lo mejor si les ponemos este fragmento, pero digna de que lo busquen nuestros oyentes un poco más? Sí, porque hay más de lo que vimos, es un fragmento pequeño. Para que lo vean a él. En acción, negándolo todo, por cierto, pero bueno. Como les decíamos, durante su tiempo en la cárcel, antes de ser ejecutado, el Gacy intentó varias apelaciones a su pena de muerte, pero todas le fueron negadas. En este tiempo, Gacy pasaba muchas de sus horas en la cárcel pintando, e hizo varias obras centradas en payasos que fueron subastadas con éxito. Otras de estas obras fueron expuestas en Boston y se vendieron todas. Y se dice que un empresario local compró varias de estas obras e invitó a los familiares de las víctimas a que las destruyeran. Órale. La gente estaba indignadísima de que sus obras se vendieran a tal grado que muchos artistas batallando, artistas honestos con sus obras, con su arte, y John Wayne Gacy, su trabajo se vendía, porque si bien yo quiero pensar que no viene aclarado en la información que vi, pero un empresario compró varias para destruirlas, no todas fueron compradas con el fin de destruirlas. Sí, ¿no? Lo otro creo que es de lo que hablábamos, de la gente que se empezó a hacer como una admiración hacia los asesinos en serie, esta idolatración, romantización también, romantización, ¿no? de cosas que son horribles. Y pues sí, me imagino a gente comprando las obras de él, ¿no? Dices que mucha gente le escribía, tenía fans, como ha pasado con muchos asesinos, ¿no? Como Ted Bundy, por ejemplo, que tenía hasta sus fanáticas, su club de fanáticas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Será otro fin de temporada, Pero realmente, más que fans, todavía sí tendría algunos que le escribían con esta curiosidad o incluso con un cierto dejo de admiración, o que compraban sus obras no para destruirlas, pero sí tenía muchos más detractores y abiertamente, ruidosamente pedían que ya le dieran la inyección letal a John Wayne Gacy, que ya lo asesinaran, que ya acabaran con esto. Ya dio lo que tenía que dar, la información ya tuvo, ¿no? Exacto. Y llegó el día, Roberto. Su última comida, el día de su ejecución, fueron camarones, Kentucky Fried Chicken, fresas y una Coca-Cola de dieta. Este día, su hermana fue a visitarlo, su hermana que tanto lo quería, y fue muy criticada porque su hermana tiene una foto con él el día antes de morir en la que salen abrazados. La hermana comenta que él es difícil porque ella le dijo a él desde el principio que
que nunca iba a salir de la cárcel y que tenía que estar en la cárcel por siempre, pero que no podía quitarse del cuerpo la tristeza de que se muriera su hermano, el duelo de que nunca lo iba a volver a ver, la desolación que sentía de que muriera, porque ella, aunque sonara pésimo, ella lo amaba, quería a su hermano. Él a ella nunca le había hecho nada, ella no sabía, si bien tenían unas cosas, señales raras, a lo mejor jamás de que fuera agresivo ni que cometiera esta clase de actos. Y que se siente muy triste porque para ella es difícil, ella sabe lo terrible que hizo, jamás se lo perdonará, pero le dijo antes de que muriera, le dijo a su hermano que le perdonaba la tragedia que le llevó a su familia, solo su parte, que era la única que ella era capaz de perdonar, no lo que le hizo a los otros chicos. De verdad te rompe el corazón ver esta entrevista con la hermana. Ella dice que le es muy difícil estar pasando por esa tristeza mientras la gente está afuera lista para gritar en festejo de que maten a su hermano. Le es difícil sentir esta pérdida sin sentir el derecho de sentir esta tristeza, y que nadie, ni una sola persona le hable a decirle lamento tu pérdida, porque nadie lamenta su pérdida. Sí, pues si no culpamos a la hermana también, pues parte de su familia. ¿En qué fecha fue oficialmente la que lo ejecutaron? Llegaremos a eso. Ahí nos dirán también su opinión sobre la posición en la que se encuentra la hermana de John Wayne Gacy. Difícil, ¿verdad? Que nos digan nuestros oyentes. Pero ya llegaremos justo al día en que fue ejecutado por inyección letal, que fue en 1994. ¿Mil qué? 1994. A los 52 años, John Wayne Gacy fue ejecutado. Sus últimas palabras al preguntarle a las autoridades, pues al pedirlas si quería decir unas últimas palabras, John Wayne Gacy dijo: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Y en otra fuente dicen que cuando le preguntaban, ¿tienes algunas últimas palabras que decir? Él solamente volteó y dijo: kiss my ass. Bésenme el trasero. El que fue definitivo fue bésenme el trasero. Eso sí o sí lo dijo. Uh-huh. Pues lo cual no demuestra ningún arrepentimiento, ¿no? Es bastante monstruoso. Sí, desde la entrevista se ve que no muestra arrepentimiento porque tiene la oportunidad de decir, pues yo hice esto, me estoy reformando, pero al parecer no, pues no estaba haciendo nada para incluso que nadie se pusiera de su lado para apoyar su causa, solamente se fue ahondando más en seguir siendo lo que era, ¿no? Un ser malvado, pues. Exacto. Kiss my ass, nada de arrepentimiento, no se veía que tuviera remordimiento y pues qué manera de morir, ¿no? Con esas últimas palabras. Exactamente, y afuera de la prisión, afuera del lugar donde ejecutaron a John Wayne Gacy, la gente festejaba, su familiar lloraba y John Wayne Gacy terminaba su legado de maldad definitivamente. Esta historia tan oscura de la humanidad que jamás será olvidada terminaba al menos en cuanto a la vida de John Wayne Gacy se refiere, aquí, pero tendría repercusiones para siempre en las familiares de las víctimas y para siempre en la historia de la humanidad. Y bueno, tanto es así que se quedaron con el cerebro de John Wayne Gacy para estudiarlo, para ver si podían encontrar respuestas ante esto que había sucedido, y no encontraron nada claro. Su hermana estaba pensando que tal vez ahí encontrarían algún tipo de tumor, algo extra que les diera a ellas también a entender la situación que estaba pasando. Hablando un poco también sobre los golpes que hablamos al principio, que sufrió en su juventud. Exacto, pero ahí tal vez hay más respuestas, pero tal vez no sean físicas en el cerebro, tal vez sean de las conexiones, del funcionamiento, del software del cerebro. Y bueno, en esta entrevista con Oprah es cuando la hermana habla sobre todas esas dificultades que les mencioné antes a raíz de la muerte de su hermano. Y ella también menciona pues que estaba de acuerdo con que se quedaran con su cerebro. Tal vez ella tenía que dar la autorización. Y bueno, ella dice que vivieron a escondidas por mucho tiempo respecto al estigma que ahora tenía su nombre, su familia. Entonces su hermana... Imagino que se lo han de haber cambiado. Exacto, su otra hermana murió y el esposo de su hermana que murió le puso hasta en el epitafio, no quiso incluir la parte de Gacy, ni siquiera en su acta de defunción. Qué locura eso de manchar un apellido hasta el hecho de no querer de querer desaparecerlo. Exacto, y además de esto dice que muchos de sus vecinos y amigos y familia de la nueva familia que fue creando esta hermana de John Wayne Gacy con Oprah menciona, pues
menciona muy claramente, que mucha gente ahí apenas se dará cuenta de quién es y no sabe cómo lo tomarán. Mucha gente hasta verla con Oprah, los que vean ese programa dirán, ella es hermana de John Wayne Gacy. Pero bueno, ¿qué podemos reflexionar sobre esta mente de esta persona, de John Wayne Gacy? Hay demasiada controversia, demasiada opinión, teoría, estudios al respecto, de profesionales, de filósofos, de personas comunes como nosotros que opinamos sobre lo que estamos conociendo de este caso, de la policía, de los investigadores, de psiquiatras, psicólogos, y bueno, se le han dado títulos como narcisista, o sea, como diagnósticos como tipo narcisista, obsesivo compulsivo, disociativo de la personalidad, personalidad antisocial, con características esquizofrénicas. Hay quien claramente dice que tenía todas estas enfermedades al mismo tiempo, pero también hay quien dice que no tenía ninguna. Hay quien dice que directamente él era malo, que John Wayne Gacy era la maldad pura. Que sí lo entiendo, pero también eso es simplificar demasiado y no creo que exista. Yo no soy creyente de que exista la maldad pura y el bien puro, ¿no? Más bien son enfermedades, son situaciones que tiene cada persona que lo hacen llevar a hacer las cosas que hizo. Pero si me dijeran algo de maldad pura, sí diría como que, ok, pues, si existe eso, bueno, pues sí es John Wayne Gacy. Él sería eso, ¿verdad? Y de todas maneras, aún que yo tiendo a pensar que también es una mezcla de cosas que aún no hemos descubierto, y unas cosas que aún ni siquiera podemos nombrar porque no las tenemos descubiertas en la ciencia actual, en la filosofía o en la línea de pensamiento de la humanidad hasta ahorita, como para ponerles nombre. Hay algo ahí que no sabemos, hay un misterio que no tiene respuesta, en el que precisamente de nuevo pedimos la opinión de nuestros oyentes. Ellos qué opinan, tenía todas estas enfermedades, no tenía ninguna, maldad pura. ¿Alguno de los diagnósticos que les dije anteriormente les hacen clic con John Wayne Gacy? ¿Qué opinan? Por favor, díganos. Y bueno, hay una teoría que habla de cómo, y está muy interesante, que habla cómo en los asesinatos él se veía como su papá y a las víctimas como si fueran él mismo, y los mataba para poder sacar su odio que él se tenía a sí mismo a raíz de su baja autoestima. Entonces los mataba, los humillaba y los destruía, y en el mismo paso podía sacar esa parte de él, esa parte que no podía expresar de ser gay y sentir que no estaba bien decirlo. Y entonces podía sacar todo eso a través de sus víctimas, tomando el papel de su papá, y ahora él siendo el ejecutador, el destructor. Pues aquí creo que muchas cosas, lo que yo alcanzo a rescatar es que muchas cosas tuvieron que ver con el que él se convirtiera así. No estoy diciendo que porque lo maltrataron de niño, él se hizo así, sino que una combinación entre el maltrato que tuvo, la figura que tuvo paterna, el impulso sexual, y aparte su orientación que mal vista tal vez para empezar por su propio padre y por la sociedad en general, y eso con tal vez con los golpes, tal vez sí con una enfermedad, todo mezclado te da resultado este sujeto. No sé si eso que dices, mejor que nos digan su opinión. Alguien que nos ayude, por favor. Psicólogos también, ayúdenos. Por favor. Sí, por favor, porque como dices, hay una mezcla de cosas en cualquiera de los lados, de cualquiera de las teorías que tengamos, bastante especial en cuanto a su rareza en el caso de John Wayne Gacy. Pero bueno, esta es una teoría interesante que les quería compartir. Y sí, claramente John Wayne Gacy no podía expresar sus preferencias en el ámbito, o sea, no podría él ser gay abiertamente. Él porque la sociedad, porque su papá, y luego porque él mismo ya lo veía. A lo mejor él mismo tenía esta lucha, y qué triste que no pueda simplemente ser quien es. Pero no estoy segura si el hecho de ser quien es abiertamente hubiera hecho que no matara. Ajá, eso es lo que me queda duda. Yo también, como si alguno de esos factores hubieran cambiado, él también hubiera cambiado, quién sabe, pues no sé. Dejemos la pregunta a nuestros oyentes, ¿qué te parece? Nosotros nos mantenemos en espera de que ustedes nos ayuden. Porque está interesante lo que comentábamos también a mitad de este episodio, eso de que las cosas que empezó a hacer o dejar de hacer, como que daban ciertas pistas, o sea, lo que había estado haciendo, que lo había estado haciendo para términos así muy burdos, lo estaba haciendo bien. Y luego empezó a descuidar ciertas cosas, como lo que decíamos de que tal vez una parte de él
quería que lo atraparan, pero ya que veo la conclusión y que lo veo que no tuvo nada de remordimiento, creo que no. Creo que solamente fue arrogancia. Esa es una de mis conclusiones de eso. Creo que simplemente fue arrogancia pura la que lo hizo caer. Sí, ¿verdad? Porque te hace dudar de eso, de que una parte en su interior quería que lo atraparan para parar, o esa parte en su interior sigue muy hundida o no estaba, porque hasta el último momento donde ya no hay vuelta atrás, donde él se va a morir, ya no hay vuelta atrás, sigue con una actitud arrogante. Pues ahí está extraño. Pero bueno, Roberto, a raíz de todo este caso de John Wayne Gacy se inspiraron muchísimas muchísimo material. Hay, por ejemplo, una obra muy conocida por todos nosotros, muy amada, que se dice que sacó fuerte inspiración de este caso, que es It, de Stephen King. Se habla, aunque Stephen King ha hablado sobre su inspiración, que viene de múltiples lados, de su sueño que él tuvo, de esto, del otro, pero se menciona una y otra vez que esta es una fuerte inspiración para la obra de It de Stephen King, y que incluso en las películas y en la película nueva, estas formas más picudas, más del maquillaje, ¿verdad? Del maquillaje, del nuevo diseño de It, del payaso Pennywise, que está de nuevo tomando inspiración en John Wayne Gacy, en este sentimiento y también en la devastación de este caso. Que yo sí creo que haya agarrado inspiración, por lo menos en la parte del payaso, porque pues en sí It es muchas cosas, ¿no? El libro de eso no solo es un payaso asesino, es una aventura total hasta galáctica, ¿no? Una locura. Una locura, pero pues sí veo que haya agarrado inspiración a Pogo the Clown para hacer Pennywise the Clown. Y esto que dices también de que usaron el maquillaje para la segunda, pues ya es algo obvio para el remake. Se dice, lo busques en internet y lo ponen otra vez, aunque yo no he visto abiertamente decir al departamento de arte de It, de Andy Muschietti, ni nada decir esto. Yo no, a lo mejor ustedes sí oyentes, pero sí se puede sentir que puede ser muy probable que hayan tomado esta inspiración, como se ve en varias fuentes. Además, yo no he visto tampoco esta serie, pero American Horror Stories, también American Horror Story, vi que tiene una parte inspirada en John Wayne Gacy. Y hay una película para la televisión que también ha tenido bastante fama, a pesar de ser una película para la televisión, sobre John Wayne Gacy, que yo creo que veremos para un video apéndice. Y actualmente, Roberto, se está trabajando en un documental de alto presupuesto, tal vez para Netflix, no queda claro, pero en John Wayne Gacy, porque es extraño pensar que no hay un documental en tal al nivel de calidad. Es una gran puerta de oportunidad en ahondar en este caso. Y el director en entrevista dice que va a hablar de todo este fenómeno a un nivel más profundo que se ha hablado, uniendo todos los hilos que él tiene en un documental único y especial de John Wayne Gacy, en el que él cree que en el centro de toda esta movida, dentro de su propia teoría, como la que vimos que cada quien puede tener, se encuentra en el fondo, en la raíz, mucho esta homosexualidad no expresada de John Wayne Gacy. Entonces va a hablar de todo eso, ya veremos su punto de vista en el documental, pero bueno, Gacy también fue la persona que ha impactado de manera más negativa a la imagen de los payasos. Y esta sociedad se ha quejado abiertamente, ha sufrido las repercusiones que John Wayne Gacy tuvo en la labor, en su vocación, en su carrera profesional de los payasos, porque ahora estos payasos tienen un estigma de maldad que ellos no lo son, no vienen con la imagen del payaso, el ser malvado. Ellos dicen que John Wayne Gacy no era parte de su comunidad, que él no era un payaso profesional y que eso no pasaría con los payasos de la Asociación de Payasos Profesionales. Ellos niegan que él haya sido parte, ellos dicen que no se hacía bien el maquillaje, ellos dicen, como les decía, que debió usar esas redondeadas, las formas que todo payaso profesional sabe, y que ha dañado muchísimo su imagen y están muy tristes al respecto. Imagínate, es como si un diseñador gráfico en serie se hubiera hecho asesino en serie. Nos hubieran tachado a todos nosotros. Sí, pues ha de haber, pero no que abiertamente te disfraz. No hay un disfraz, aunque mucha gente cree que sí, que va de la mano de los hipsters. Los lentes, pero las camisas de cuadro. Exacto. Tal vez un cineasta que también sea asesino y que nos arruine también acá la fiesta, que se ha de haber también. Pero bueno,
en este caso abiertamente, la imagen del payaso quedó manchada. Me imagino totalmente cómo se vieron afectados y la crisis que han de haber vivido por... Sí. Imagínate invitar a un payaso a tu Ay, fiesta no, en esos años. pobrecitos. Me da mucha ternura, pero bueno, me da su profesionalismo. Imagínate que ellos su vocación y que estén relacionados con este monstruo está horrible. Pero bueno, por decirle una sola palabra a este monstruo, ya sabemos que es más complicado que eso. Pero no mucho tiempo después de el arresto, la infame casa de John Wayne Gacy fue demolida. Y después, a finales de los 80, construyeron una nueva en la misma propiedad. Lo cual aún, a pesar de que la casa original fue demolida y todos los cuerpos exhumados, mucha gente no se explica cómo alguien puede querer vivir aunque sea una casa nueva. Sí, porque los cuerpos estaban en la casa, pero estaban abajo de la casa. Uh-huh. Algo debe haber quedado ahí, algo está raro ahí, pues. Sí, hasta para nosotros que no somos supersticiosos o que no creemos tanto de ese lado, a mí no. Se siente algo extraño, sí, ¿verdad? algo raro. Pero hicieron una nueva casa y al parecer esta casa se vendió. Esta casa nueva desde cero. O sea, demolieron la casa anterior, hicieron una casa nueva desde cero en el mismo terreno. Hay videos de gente que visita esta locación. Además, tú quieres vivir ahí, gente visitando, tomando fotos como que la casa de John Wayne Gacy y tú ahí como que saliendo a trabajar o algo así, ¿no? Hay fotos ahí de la casa de John Wayne Gacy donde ya entraron y qué bueno que la demolieron y me imagino que hubiera sido más atractivo para el turismo, pero por lo creepy que está, porque tiene fotos, hasta cuadros tenía de payasos adentro de la casa y era una casa, pues sí, como que era una casa del terror auténticamente. Exacto, y también hay fotos que tú viste también, que vi tu impacto en tus ojos donde están sacando los cadáveres de las víctimas de la casa de John Wayne Gacy. Ya sé, yo que no soy religioso ni nada, pero hubieran hecho una iglesia ahí encima del terreno. Hubieran hecho algo, o a lo mejor un lugar de ayuda para familiares de las... Algo que le dé el giro totalmente, ¿no? A lo mejor, no sé, un centro de ayuda para niños. Tal vez un monumento. A las víctimas, no lo sé, pero a lo mejor este lugar ya a las mismas familiares les causaba ganas de que desapareciera. Más como se sabe el lugar donde estaba, aunque hay una nueva casa totalmente diferente, la gente sigue yendo como que la casa donde era John Wayne Gacy. Y no es un lugar... Yo siempre que escuchaba esta historia me imaginaba un lugar alejado, así como medio para que hubiera hecho todas esas cosas. Y no, se ve que es pues está dentro de una comunidad, hay gente, hay otras casas. Una colonia como la que vivimos, algo así, pero pues en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no es rural, pues no es como que una casa y la siguiente está a 200 metros. Que no escuchas gritar de lejos. No, es una casa, una comunidad. Es algo muy particular. Pero bueno, la necesidad de identificar a las víctimas no identificadas de John Wayne Gacy permaneció y permanece. En un principio eran 8 las víctimas no identificadas de John Wayne Gacy, pero en el año 2011 se inició una nueva investigación usando una nueva tecnología, usando ADN, conectándolo con las familias que seguían buscando a seres queridos desaparecidos, mandaban su ADN a ver si conectaba con algunas de las víctimas que tenían no identificadas. Y a través de esto, Roberto, lograron identificar a una de las víctimas, un chico de 18 años llamado William George Bundy, fue identificado. Afortunadamente la familia pudo reencontrarse con él de esta triste manera, pero saber tener un cierre en esta historia y enterrarlo en una tumba con nombre, porque pues las víctimas no identificadas de John Wayne Gacy están enterradas en el cementerio con una tumba sin nombre en espera de ser identificados. Y bueno, en el 2017, alrededor de 40 años después, James Byron Hackenson, de 16 años, previamente conocido como Víctima 24, fue identificado. Su madre murió sin saber qué pasó con su hijo, pero la hermana de este recibió la noticia. Y al fin, James Byron Hackenson pudo cerrar su ciclo de vida con su familia que le quedaba. Y se han hecho reconstrucciones faciales que se encuentran dentro del Centro Nacional de Personas de Niños Desaparecidos y Explotados a disposición para que la gente con estas reconstrucciones faciales, que pueda reconocerlos con las características que se saben, puedan ir y buscar y ver si les suena familiar a algún ser querido que se les haya desaparecido, que manden su ADN, porque dicen que no van a descansar hasta identificar a las 6 víctimas que a la fecha de hoy siguen sin ser identificadas. 6 víctimas. Y en un programa que estaba escuchando había una reflexión muy perturbadora, muy interesante, que solo las 6 víctimas no identificadas de John Wayne Gacy son o igual o más que el número de varios asesinos en serie terribles de la humanidad. Sí, eso estábamos hablando fuera de micrófono también, que
que esto es tan increíble que muchas veces creo que no asimilamos que son 33 víctimas. Y cuando uno piensa en asesino en serie y se pone a analizarlos, conoce que en realidad, bueno, sí son muchos, pues, pero no son tantos como los de pues. Uh-huh. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, por mencionar a los más famosos, estamos hablando de menos de la mitad de lo que hizo esta persona. Uh-huh. Exactamente la mitad o menos de la mitad, menos de 20, algunos 6, 3, 7, que ya es muchísimo y es terrible. Una persona que mates, que asesines, pero los números son terribles. Tu cabeza explota con ver esto, ¿no? Con saber esto. Pero bueno, Roberto, yo de verdad, de corazón, espero que estas 6 víctimas que quedan puedan ser identificadas lo antes posible, antes de que sus familiares vayan pereciendo, que mueran a través de los años y que sea más difícil identificarlos para que tengan un cierre en sus vidas, un cierre adecuado. Estos muchachos, algunos andaban por ahí tratando de hacer su vida lejos de su familia, de rebeldes. Otros simplemente iban de viaje. A otros los sacaron de su trabajo mientras su mamá los esperaba. Otros trabajaban con John Wayne Gacy para comprarse un carro, para hacer su vida mejor. Pero todos estaban a punto apenas de comenzar su vida, jóvenes, con todo un mundo por delante que John Wayne Gacy les arrebató de sus manos de la manera más brutal. Y este programa va dedicado a todos y cada uno de ellos. Estamos con ustedes, estamos con el dolor de todos sus familiares y de verdad devastador. ¿Con qué te quedas, Roberto? Este es el final de nuestra segunda temporada, John Wayne Gacy, la sombra de John Wayne Gacy. Pues pienso que nos fuimos a lo grande con este caso, de los más famosos, de los más grandes, como decía, de los más intensos y extensos, y que te invitan a pensar en la maldad que hay en este mundo. Y en eso mismo, de que si es maldad, que si es un conjunto de enfermedades, que si es un conjunto de situaciones, que lleva a una persona a hacer este tipo de casos, de acciones, cómo se convierte una persona en esto y cómo afectan a nuestro mundo. Con eso me quedo con la, pues también con la tristeza de los familiares de todas las víctimas, que son muchísimas. Son muchísimos víctimas y muchísimos afectados, porque todas las familias de todos estos jóvenes, la gente que no se ha identificado, que hasta la fecha todavía el caso esté en cierta parte abierto, porque todavía hay víctimas sin identificar, pues me parece una locura. Y pues me quedo también con agradecerte por la investigación. Gracias a ti, Roberto, por acompañarme, por estar aquí hasta el final, que estamos con el corazón francamente roto. Y a la vez, pues, con la nostalgia de cerrar una segunda temporada. Y alegres de la gente que nos ha estado escuchando, que nos sigue comentando, que nos sigue opinando. Agradecidos con Cerveza Síncopa. Muchas gracias, muchachos. Hola. Y bueno, y esperando sus comentarios, sus opiniones, su información que quieran darnos sobre este caso también. Y pues ahí entre todos tratar de sacar reflexiones sobre esto. Sí, que nos cuenten si habían oído sobre el caso y si sí, qué piensan. Acuérdense que para hacer eso nos tienen que seguir en nuestro canal de YouTube, que es Navajo Records. Ahí van a encontrar, si buscan Crónicas Siniestras, lo van a encontrar y los va a mandar al canal de Navajo Records, que es donde estamos subiendo todo. En Facebook nos pueden encontrar también como Radio Navajo o en la página de Navajo Records, y en Spotify como Radio Navajo, y en Apple Podcast también. Y en Instagram, ¿cómo estamos, Nadia? En Instagram estamos como crónicas.siniestras, sin acento, todo pegado, crónicas.siniestras. Así que no duden en seguirnos ahí, porque ahí tenemos sorpresas especiales. Y pues los que les falta ponerse al corriente, pueden ponerse al corriente mientras está nuestro descanso. Los que ya hayan escuchado todos nuestros episodios, gracias a todos los que llevan 1, 2, 3 o todos los episodios escuchados. Gracias por seguir con nosotros y síganos hasta nuestra tercera temporada, que va a llegar antes de lo que se imaginan. Y que va a estar lleno de más casos interesantes. Por supuesto. Más sorpresas para que tenemos para ustedes, material, así que Negocios locales. Y pues nada, no queda más que agradecer y nos vemos en la tercera temporada. Hasta la tercera temporada, cuídense mucho y nos vemos pronto.